cambia nuestra vida. Te lo ruego, Señor. Mira, Señor, y ayúdanos. Es lo único que puedo clamar cada día que levanto mi voz para declarar tu nombre. Bendice a tu pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el momento también por el cual, Señor, reunidos en el mismo sentir, Señor, levantamos tu nombre y te agradecemos, Señor, por este día de vida. Como siempre, orando, Señor, porque no han podido venir, Señor, por los enfermos. Amén. Gloria a Dios. Quizás matados, empleados, Señor, pero en esta tarde, Señor, que hemos pedido tú, Señor, sigas tus palabras, Señor, que tú hablas realmente en nuestro corazón, Señor. También, Señor, con motivo de agradecimiento, Señor, para que tú bendigas a Diego, a Antonella, Señor, de esta manera en la cual está con nosotros, Señor, para que tú estés en medio de ellos, Señor, y para que tú seas su prioridad, Señor. Te doy gracias por todo, te bendigo, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, compartido, Señor, con la familia de la iglesia. Te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Amén. Hermosas las oraciones, hermosa la presencia del Señor. Amén. Nos gozamos en Él. ¿Sí? Bueno, ahora invitamos a nuestro hermano Héctor. Él trae una meditación de la palabra del Señor. Tengo una cantar un corito, pero ¿no se acuerdan a uno cortito para alabar al Señor? Dios está aquí, ¿se acuerdan? Amén. ¿Vamos a cantarlo? Pastor, ¿usted lo sabe? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta ya, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Qué lindo, ¿no? El Señor está acá con nosotros, Él es el que va a hablar hoy, porque vamos a hablar y vamos a estudiar un método para estudiar las parábolas del Señor Jesucristo. Y es algo hermoso poder hacerlo y ser la primera vez que lo pueda exponer ante ustedes, que es algo sencillo. Y vamos a ver, vamos a abrir la Biblia en Mateo 13 primero, Mateo 13, gloria a Dios, Mateo 13. Mateo 13, 20. A ver. Tengo marcadito acá. Mateo 13, versículo 11. Y, gloria a Dios, el pastor ya lo tenía más o menos marcado. Y también tenemos Mateo 13, versículo 34 y 35. A ver los jóvenes que lean. ¿Vamos? ¿Se tienen la Biblia los jóvenes? Bueno, ahí tenemos Alma. Alma, lee Mateo 13, 11. ¿Podés? Después leemos otro joven que lea. Vos tenés ahí, vos buscá Mateo 13, 34 y 35. Dale, Alma. Lee fuerte, así escuchamos. Él le respondió, porque a ustedes se les concederá entender el misterio del reino de los cielos. Para eso se lo pegaré. No les da. Perfecto. Acá dice la Escritura, Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ustedes, nosotros, el pastor, todos nosotros, estamos acá porque Él nos reveló un día la verdad del amor que tuvo con nosotros por su Hijo. Y nos reveló a través de su Espíritu Santo su palabra. Y nos va a revelar misterios. ¿Qué dice que prosigue después? 13, 34. Léelo, Carlos. Bueno, lo leo yo entonces. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin palabras no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y lo tenemos acá, en la palabra de Dios, lo tenemos nosotros, que un día recibimos a Cristo. Vamos a buscar también Proverbios, si yo no tengo el Antiguo Testamento acá, pero el que tenga puede el pastor. Proverbios 20, 27 y Proverbios 6, 23. Para dejar en claro algo. Proverbios 20, 27
y Proverbios 6:23, porque vamos a leer como pasaje central Mateo 25 del 1 al 13. Mateo 25 del 1 al 13 y lo van buscando, y ahora el pastor nos va a leer Proverbios 20:27 y 6:23, si puede el pastor. Mateo 20:27, sí. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Qué importante. ¿Cuál es la lámpara del hombre? El espíritu. Acuérdense. Y Mateo 6:23. Mateo 6:23. Proverbios 6:23. Perdón. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Ahí está. Camino de vida, las reprensiones. Amén, hermanos, disculpen. Porque el mandamiento es lámpara. Tenemos que lámpara de Jehová es el espíritu, como dijo el pastor, y Proverbios 6:23, el mandamiento también es lámpara. Ahora vamos a leer Mateo 25, arrancando del 1, versículo 1. Cuando lo vayan buscando ahí, lo vamos a preparar. Es cortito el pasaje. También, mientras que buscan ese, les voy a leer 2 Timoteo, porque esto es importante. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez, a los jóvenes especialmente, dice este pasaje, ¿no? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué sirve? Pablo, ¿para qué sirve? ¿Para qué es útil? Para enseñar. Hoy el Señor va a enseñar. Para redarguir. El Señor nos va a redarguir. Para corregir. El Señor nos va a corregir. Y también para instruirnos en justicia. La justicia es su palabra. Entonces ahora, a partir de esto que hemos leído, que la lámpara es el espíritu que Dios nos dio, que la lámpara también son los mandamientos que Dios nos dio, que es luz, y que la palabra de Dios nos va a instruir, vamos a leer Mateo 25:1. Estamos en tiempo de definición. A los que les gusta el fútbol, siempre nos dice cuando faltan los últimos minutos, estamos en los minutos finales, ¿no? En el tiempo suplementario. Bueno, nosotros estamos en un tiempo suplementario de la vida de la humanidad. Estamos en tiempos finales. Estamos en tiempo de definición. Tiempo de pandemia, diríamos nosotros, ¿no? ¿Para qué sirve el tiempo de pandemia? Para que yo esté ahora acá, a través de este ministerio bendito que el Señor puso, para que yo esté expresando estas palabras a ustedes, y a través de un ángel de Dios que me regaló este estudio. Entonces, por eso les puedo decir que doy gracias a Dios por la pandemia, gracias a Dios porque si lo hizo en mí, lo puede hacer en ustedes. Cada uno de ustedes está en el tiempo de pandemia, algunos están en otro nivel, otros están recién empezando a escuchar la palabra de Dios. Bueno, pero cada uno va a empezar a crecer este año. Dice Mateo 25:1 que estamos, como dijimos, en tiempo de definición. Vamos a aprender algo ahora. ¿Qué vamos a aprender con este estudio que vamos a hacer? Es muy sencillo. Ustedes van a trabajar conmigo. Van a ver una etapa de descubrimiento. ¿Qué significa eso? Vamos a conocer la historia de la parábola. 1. 2. Vamos a comprender la historia de la parábola. Y 3. A descubrir las verdades que Dios tiene para nosotros con esta parábola de 13 versículos. A ver, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, acuérdense lo que eran las lámparas, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Qué interesante, ¿no? Un esposo, ¿qué significa? Que va a haber una novia. Y el esposo tiene que haber una novia. Bueno, acá vemos este caso, ¿qué pasa después? Dice, verso 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Había 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Acuérdense que la lámpara que era el espíritu que Dios puso en nosotros. El espíritu natural del hombre no conoce las cosas de Dios. Pero cuando un día ustedes recibieron a Cristo, no recibieron el espíritu de Dios, pues espíritu natural, recibieron el espíritu de Dios, que es el único conector que tenemos dentro de la tripartidad que tenemos, cuerpo, espíritu y alma, que nos puede conectar a Dios. Nosotros no podemos ir a Dios por nuestra alma, no podemos ir a Dios por nuestro cuerpo. La única manera que podemos ir a Dios es por nuestro espíritu. Por eso el espíritu es el alma, es la vida que Dios nos dio a nosotros.
Por eso dice acá, dice, ¿qué pasó después? Que las insensatas no tenían aceite. Y tardándose el esposo, muy importante esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Tardaba más el esposo. Dice que el esposo se tardaba en venir. Dice, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Oh! La medianoche, a las 12 de la noche. Imagínense, nosotros decimos 12 de la noche, pero a la medianoche significa la medianoche de nuestra vida. La medianoche es un momento donde uno puede empezar a vivir una vida nueva y dejar atrás un pasado porque empieza algún día nuevo. A la medianoche se oyó un clamor. ¿Y qué decía ese clamor? Y aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡ay, dennos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan! ¿Qué le pedían? Aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¡Ay, Dios! Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué les hace acordar cuando se cerró la puerta? Dice que vino el esposo, tomó las 5 que estaban preparadas, que ahora vamos a ver qué significa, y se las llevó con él. Y cerró la puerta. ¿Se acuerdan cuando estaba Noé en el arca? Dice que Noé predicó 120 años predicó. Y ninguno de los que estaban ahí podría haber hecho un barquito, pero eso se podía haber hecho un barquito también como él, para pasar el diluvio, no le creyeron. Y dice que cuando entró Noé al arca, Dios cerró la puerta del arca. Así va a pasar ahora. El esposo está viniendo y está tardando un poquito, porque la gente dice, ¿dónde está Cristo? ¿Cuánto hace que dijeron que va a venir Cristo? Ustedes no viene nunca. ¿Qué dice 2 Pedro capítulo 2? Dice que el Señor no retarda la promesa. ¿Por qué? Porque es paciente para con ustedes. ¿Cuánto hay familiares que no tienen al Señor? Si el Señor vendría hoy, ¿qué pasaría con sus familiares? Se van a quedar. Entonces Dios es paciente para que nosotros podamos en este año poder activar las cosas, primero ponernos a cuenta con Dios, acercarnos a Él y después poder transmitir a otras personas eso. Por eso dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Qué pasa? ¿A las 12 de la noche están abiertos los negocios para comprar? No, está todo cerrado. Querían comprar algo que nunca tuvieron. ¿Saben? En la iglesia hay 2 tipos de personas. Las que tienen el nuevo nacimiento, las que fueron regeneradas por el Espíritu Santo, y las que creyeron con esto, pero no tienen esto. La palabra no les llegó al corazón, el Espíritu no llegó, solamente tienen conocimiento. Por eso Pedro dice que el que tiene conocimiento va a caer y va a volver a revolcarse en el cielo. Pero mira que el hermano, no está mal la iglesia, ¿habrá sido regenerado? Por eso las vírgenes que no creyeron al Señor, que no se prepararon, pueden pasar 2 cosas. O que nunca fueron creyentes, estaban ahí, pero nunca fueron creyentes. Tenían la lámpara, pero no tenían el aceite, no tenían el Espíritu Santo. Por eso es nuestro deber saber comunicar esto a muchas personas para que vean que el Señor quiere cambiar las vidas. Primero tienen que regenerarlo a través del arrepentimiento y creer en la vida, en la obra que hizo Él. Después están los otros, los que creen en el Señor y dicen, hoy no tengo tiempo, hoy no puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo de leer la Biblia, no. Muy pesada para mí, que la lea el pastor, que la lea Sergio. Hoy no puedo ir a la iglesia. Le dan siempre la prioridad, la pasan, la dejan de lado y la dejan en el tiempo que ellos quieran. Esa gente, si viene a ser hoy, les va a pedir cuenta. Por eso hay cosas importantes que hoy tienen que dilucidar cada uno de ustedes. Por eso hay preguntas acá que yo puedo hacer a ustedes. Ya hemos leído el texto. Primero, ¿quiénes son los personajes de la historia? A ver, ¿cuántos personajes hay acá? Carlos, ¿cuántos personajes hay acá? 2 tipos de virgen hay. 5 insensatas y 5. Es decir, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay vírgenes insensatas y vírgenes prudentes. Perfecto. ¿Cuáles fueron las acciones de ambas vírgenes? ¿Una qué hizo? Obedeció a la palabra de Dios. Muy bien. Y la otra venía, pero no pasaba nada. ¿Cuáles son los detalles de la historia? Que cabecearon y se durmieron. Que cuando viene el esposo quisieron buscar aceite y ya no tenían. Era tarde. Era tarde. Ya sabemos la historia. Punto 2 es comprender la historia. Que se puede dilucidar con estas preguntas.
¿Qué emociones pueden estar sintiendo cada personaje? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué emoción tendrían las prudentes cuando escucharon que venía el esposo? ¿Cómo habrían estado ellas? Ustedes cuando se están por casar, ¿no? A uno que se está por casar y está... Bueno, ahí vemos el casamiento de la hija del pastor, que estaba esperando el novio allá afuera y esperaba que venga la novia. Bueno, así a veces tenemos que esperar a nosotros el Señor que venga, estar con esa preocupación de cuándo viene. No sabemos cuándo va a venir, pero tenemos que estar preparados que puede venir ahora. Entonces vamos a estar ¿cómo va a estar nuestra actitud? Una actitud va a estar gozosa y pensando que Él puede venir en cualquier momento. Las elecciones que tomaron cada una ya sabemos. Una tomó una decisión de amar al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas sus fuerzas. ¿Qué piensan que de las dos hacía eso? Las prudentes. Porque las prudentes estaban preparadas. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las otras, ¿hacían alguno de los dos mandamientos? No. Las otras no se preocupaban por nada ni le habían nunca hablado a la otra. Por ahí estaban juntas, pero ni se preocupaban. Que la otra tenía aceite y yo no tenía. En el último momento se preocuparon. Eso es comprender la historia. Y paso 3 es descubrir las verdades de esa historia. ¿Qué se pueden hacer con estas palabras, con estas preguntas? ¿Cuáles son los pensamientos y acciones correctas que tú estás tomando en tu vida? Ahora te pongo a ti ahora, en ese lugar. ¿Cuál de los dos personajes eres tú? ¿Cuál te gustaría ser? Me imagino que todos van a decir, yo quiero ser de las 10 vírgenes preparadas. Bueno, ¿cómo estás vos ahora preparándote? Si Él te viene a buscar hoy, ¿cómo estás vos? ¿Te estás preparando? Aunque sea poquito, con venir, amar a los hermanos, en estar escuchando lo que dice el pastor, los consejos que nos puedan dar, eso es estar preparándonos. No significa que voy a saber la Biblia de golpe, ¿entendés? Ya con venir acá, tener un corazón dispuesto a amar al Señor, el Señor ve tu corazón y te va a ir enseñando de a poco. Y vos después vas a enseñar a otros, porque nos necesitamos todos. Yo estoy esperando que alguno de ustedes se levante para que después me digan lo que Dios le mostró a él, porque somos un cuerpo. Y después, las elecciones de cada personaje ya sabemos cuál podemos tomar. ¿Y cuáles son tus motivaciones hoy? ¿Qué motivaciones tenés? ¿Por qué estás viniendo a la iglesia? ¿Por qué viniste hoy? ¿Quién me puede decir por qué vino hoy? No los grandes, nosotros el pastor, ¿por qué vinieron ustedes chicos hoy a la iglesia? Acá estamos parejos, hoy me parece que estamos parejos con los jóvenes. ¿Por qué están los jóvenes acá? Vos dijiste una cosa muy importante. Por el motivo que te trae acá es la situación que están viviendo. Es algo importante eso, es algo lindo. ¿Y vos por qué estás? Para aprender de Dios, ¿verdad? Para cada día. Bueno, eso nos enseña también a nosotros y nos fortalece a nosotros. El novio está viniendo. Hay un clamor. ¿Vieron cuando se riega el agua que parece que va a llover y hay un olorcito en la tierra, que hay humedad? Bueno, así se está viniendo el Señor. Así viene el Señor. Las cosas del mundo no vale mirar lo que pasa afuera. No tenemos que estar... Miramos lo de afuera y me tengo que ver que sube todo, que aumentó esto. Yo ni miro nada. Yo me dedico ahora a leer la palabra de Dios, darle gracias que salí bien de la operación, que el pastor me dio la faja, que puedo estar acá bien y puedo estar leyendo la palabra con ustedes. Y en Éxodo 37, Moisés tenía el tabernáculo. ¿Y saben cómo se alumbraba el tabernáculo? Tenían que tener siempre los sacerdotes las lámparas encendidas con aceite. Porque la única luz que había dentro del tabernáculo que estaba negro eran las lámparas. ¿Y qué dice Jesús que somos nosotros? Somos la luz. Él es la luz del mundo y nosotros también. Él nos dio la luz, nos pasó la luz a nosotros para que nosotros también seamos luz. Qué importante eso. Y ya terminamos. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Saben que dice acá el punto 3, el punto B, es la etapa de la aplicación de esto? Si vamos al pasaje y terminamos con esto, de 2 Timoteo, ¿qué decía? Que el Señor, la palabra de Dios sirve para redarguirnos, corregirnos e instruirnos. ¿Piensan que esta palabra que hemos leído hoy les ayudó a corregir algo en su vida? ¿Qué piensan? Que si el Señor viene hoy, ¿ustedes cómo estarían ante Él? Y si están pensando que no están bien, tienen la oportunidad de recomponer, de hacer una oración y decirle: Señor, yo quiero a partir de hoy, que tu palabra me dice que vas a abrir en cualquier momento, quiero estar como las vírgenes preparadas.
Y bueno, empezá a prepararte, empezá a acercarte a los hermanos que conocen la palabra, al pastor, a los hermanos que conocen. Tratá de aprender de ellos, crecer, corregirte. Y también te va a servir para tu futuro. Esto te va a instruir para tu futuro. Por eso te doy gracias a Dios por este pensamiento. Y esto también lo podemos aplicar a todas las enseñanzas de Jesús. Este es un librito que acá nos enseña cómo podemos discipular a una persona a través de las preguntas de esta forma de enseñar con respecto a los textos de Jesús. Es algo que me lo dieron, que vino del cielo y bueno, yo lo quise compartir con ustedes. Que Dios les bendiga, pastor. Gracias por